Hermanos, de verdad que para mí es un gran privilegio poder estar aquí en Chile. Doy gracias al Señor por la invitación que me extendieron y la verdad es que nos han tratado, como decía Miguel, sumamente bien. Es un gozo poder estar aquí también con los hermanos de la IBI, con Miguel. Últimamente como que hemos estado viajando mucho juntos. Y damos gracias al Señor de que nos dé la oportunidad de poder exponer el glorioso intercambio del que cantábamos hace un momento. De paso, gracias Jonathan y Luis por habernos llevado a adorar a Dios recordando el Evangelio. Una vez más voy a pedirles que oremos al Señor y le pidamos a Él que venga con poder a través de su palabra esta noche. Padre, nosotros queremos darte gracias. No tenemos palabras, Señor, para expresar la gratitud de nuestro corazón por ese glorioso intercambio. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Gracias por su sangre, su bendita sangre derramada en la cruz. Ahora, Señor, concédenos por tu Espíritu que podamos mostrar a través de tu palabra que Jesucristo es glorioso. Padre, aplica tu palabra con poder esta noche en todos los que estamos aquí, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Yo les pido, por favor, que vayan conmigo a 2 Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no aparezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un famoso predicador del pasado reciente llamado Donald Grey Barnhouse hizo la siguiente pregunta hace unos años: ¿cómo luciría una ciudad si el diablo tomara control total sobre ella? ¿Cómo sería esa ciudad? Bueno, su respuesta fue: todos los cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles relucientes estarían llenas de personas bien arregladas que se sonríen unas a otras, los niños dirían sí señor, no señora, y las iglesias estarían llenas cada domingo, solo que Cristo no sería predicado en ellas. El mensaje que Barnhouse quiere comunicarnos con esta inusual especulación es muy evidente. Hermanos, el diablo estaría dispuesto a promover la moral, el diablo estaría dispuesto a promover la religión, siempre y cuando eso los mantuviera alejados del mensaje del evangelio, cuyo centro es Cristo y este crucificado. A través de toda la historia de la iglesia, ese ha sido el foco de su ataque y nosotros no somos la excepción. Mis hermanos, nunca ha sido fácil predicar el evangelio, nunca lo será. La iglesia de Cristo ha tenido que pagar un precio muy alto por ser fiel a la encomienda que el Señor nos dejó, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque Satanás aborrece ese mensaje con todas las fibras de su ser. Y eso es lo que vemos claramente en el pasaje que yo quisiera exponerles en esta noche en 2 Corintios 4. Aunque yo he titulado este mensaje El poder transformador del evangelio, también hubiera podido titularlo La incredulidad y la fe detrás de la escena. Detrás de la escena.
El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo aquí para que nos mostrara las fuerzas espirituales que operan detrás de la incredulidad y de la fe, fuerzas que no se ven a simple vista, pero que inciden de manera determinante en el destino eterno de las almas. Así que veamos en primer lugar la influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. Versículos 1 y 2 otra vez. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. ¿Cuál es la música de fondo detrás de este pasaje? ¿Por qué Pablo se vio en la necesidad de escribir lo que escribió aquí? Bueno, tal parece que algunos en Corinto estaban poniendo en dudas la ley del ministerio de Pablo, argumentando que su predicación debía producir más frutos visibles. Eso lo vemos en el contexto. Y tal vez estaban sugiriendo que Pablo cambiara su metodología para hacer más potable su mensaje para más personas. Y hermanos, esa es la misma presión que los pastores recibimos constantemente en el día de hoy, de fuera y dentro de la iglesia. Queremos atraer personas. Queremos mantener a las personas en la iglesia, sobre todo a los jóvenes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y ahí están los pastores inventando muchísimas cosas para tratar de atraer a la gente, para tratar de mantener a la gente, pero Pablo sabía perfectamente que él no debía emplear astucia humana, como decía Miguel hace un momento, para ganar a los incrédulos, y mucho menos diluir la palabra de Dios. ¿Cómo se diluye la palabra de Dios? Bueno, eliminando o minimizando lo que pudiera ser ofensivo en el evangelio. Pero Pablo sabía que el problema no estaba en el contenido de su predicación. El problema está en el corazón humano y en las fuerzas espirituales de maldad que operan detrás del corazón humano. Versículo 3. Pero, dice Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los incrédulos siempre se jactan, ¿verdad?, de su independencia de pensamiento. ¿Han oído eso? Yo soy abierto de mente. Alguien decía, ten cuidado con ser muy abierto de mente. Se te puede caer el cerebro. Somos abiertos de mente. Soy independiente en mi pensamiento. No, mis hermanos, la realidad del caso es que hay un poder obrando en ellos que los mantiene en tinieblas y esclavitud, es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora noten, mis hermanos, que Pablo no está diciendo que Satanás enceguece el entendimiento de buenas personas. Eso no es lo que él está diciendo aquí. Forzándolos contra su voluntad para que no se conviertan. No, lo que Pablo está diciendo es que Satanás opera en el corazón de aquellos que ya decidieron voluntariamente en contra de toda evidencia para continuar viviendo en su pecado. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y aunque él hará todo lo posible para que permanezcan en esa condición, ellos son completamente responsables de su incredulidad. Noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo dice aquí que la mente del incrédulo es vana. No en el sentido de que ellos no posean capacidad intelectual alguna, sino más bien en el sentido de que todo aquello que produce el razonamiento del incrédulo no conduce a nada que tenga valor real y permanente. Tienen la mente vana. Sus vidas, como dice el autor de Eclesiastés, es un correr tras el viento.
Van de aquí para allá, algunos van a un paso más acelerado que otros, pero todos desperdiciando sus vidas en lo relativo a las cosas que tienen valor eterno. Y en el día del juicio se hará evidente que todas aquellas cosas por las que vivieron, el placer, la fama, el dinero, la popularidad, la diversión, no poseían sustancia, no poseían valor permanente. Espanto, los incrédulos verán que todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida los guió a su propia destrucción. ¿Y por qué ocurre eso? Pablo dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, versículo 18. Su capacidad de equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Él no puede analizar la realidad desde una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas. Él padece de una ceguera espiritual que es 1000 veces peor que la ceguera física, porque el ciego físico sabe que está ciego. Esta persona no lo sabe. Tal condición que él no puede percibir su propia ceguera espiritual. Alguien pudiera pensar que si esa es la condición del hombre en su pecado, entonces el incrédulo no es totalmente responsable de su incredulidad. Él está en esa condición porque está ciego, pero ese no es el caso. Ese no es el caso. Escuchen lo que dice Pablo en el versículo 18 otra vez. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos están excluidos, ellos están separados de aquella vida que viene. Una vida caracterizada por la verdad, la justicia, la santidad, el gozo. Ellos están separados de toda belleza. ¿Pero por qué? Pablo dice, por sus corazones. ¿Ven la responsabilidad humana allí? Por la dureza de sus corazones. En otras palabras, se trata de una ignorancia. Ellos aman sus tinieblas y aborrecen la luz. Oigan cómo lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mis hermanos, ¿cuántas personas en el mundo hacen lo malo? ¿Cuántas? ¿El 99%? ¿El 100%? Todas hacen lo malo, por lo tanto, todas aborrecen la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice el Señor, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, he ahí el problema, mis hermanos. El hombre ama las tinieblas, el hombre aborrece la luz. Y pueden tomar como excusa cualquier cosa, pero esa es la razón por la que no quieren abrazar a Cristo por la fe. Ellos aman su pecado. Y ese amor por el pecado les impide ver en el Evangelio lo que el Evangelio claramente revela. Noten el versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, según a los Corintios 4, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Hace unos meses conversaba con una hermana de nuestra iglesia que su esposo es inconverso y ella se acusaba a sí misma de haber sido muy dura con su marido al culparlo de su incredulidad, cuando lo cierto, dice ella, es que la salvación depende enteramente de Dios. Y yo le decía a esta hermana, sí es cierto que la salvación depende del Señor, pero tu esposo sigue siendo completamente responsable de su incredulidad y de su perdición. Completamente responsable. Porque su impotencia para convertirse no es una impotencia física, es una impotencia moral, es una impotencia espiritual. Déjenme explicarle a qué yo me refiero. Si yo le pido a un niño de 3 años que salte una verja, ¿se dice verja aquí? Una valla. Que salte una verja de 3 metros.
Y si no la salta, yo lo voy a castigar. Yo estoy siendo cruel porque yo le estoy pidiendo a ese niño que haga algo que obviamente él no puede hacer. Ahora, supongamos por un momento que yo le pido a un enemigo que me odia con todas las fuerzas de su corazón, que me haga un favor de vida o muerte, y él se niega a hacerlo porque me aborrece. Bueno, en ese caso su incapacidad de respuesta es diferente a la del niño. Es verdad que él no puede hacerlo porque me odia. Él no puede hacerlo porque quiere mi mal. Y ese es el problema del pecador. Él no puede convertirse porque no quiere convertirse. Imagínense, esta es una ilustración de Spurgeon, el gran predicador inglés. Una madre tiene a su bebé de 3 meses en los brazos. Y alguien le dice, mira, ese bebé te da muchas malas noches. Estarlo alimentando todo el tiempo. El pañal que le cambias ahora, créeme, se lo vas a cambiar otra vez. ¿Por qué no lo apuñalas en el corazón? Y terminas con ese problema. Y la madre dice, yo no puedo hacerlo. ¿Ella no puede hacerlo? Claro que sí, ella tiene al bebé. El bebé no tiene fuerzas para impedir y detener su mano. Ella tiene suficiente fuerza para clavarle el cuchillo en el corazón. Pero cuando esa madre dice yo no puedo hacerlo, está diciendo la verdad. Ella no puede hacerlo porque su naturaleza de madre no se lo permite. Ese es el problema del pecador. Es una ignorancia voluntaria. Él no quiere doblegarse ante Dios. Él no quiere recibir por la fe lo que se le ofrece por gracia, porque él no quiere deberle nada a Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 21, y mucho menos someterse al señorío y a la autoridad de Dios. De manera que el problema no está en el evangelio, mis hermanos, el problema está en el corazón humano. Está ciego porque él no quiere ver. Ahora bien, ¿qué es lo que el evangelio revela claramente según Pablo y que el incrédulo es incapaz de ver? Porque Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el qué. La gloria refulgente de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es de eso que se trata el evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, así también el evangelio revela la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Bueno, la gloria de Cristo es todo aquello que hace de Cristo el ser más grandioso, el ser más glorioso, el ser más valioso, más satisfactorio de todo el universo. Ese es nuestro bendito Señor y Salvador. El hecho de que el incrédulo no pueda ver eso no niega la realidad de que esa gloria esté presente allí. ¿Recuerdan Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Vimos su gloria. Si esa gloria no hubiera estado allí, Satanás no tendría que cegar el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver esa gloria. Pero esa gloria sí está allí y ellos no la ven. Yo no tengo que estar ciego en este momento para no ver el mar, porque aquí no hay mar. Ahora, si yo estuviera parado aquí y yo no los viera ninguno de ustedes, yo tendría problema, porque ustedes sí están allí. Bueno, la gloria de Cristo sí está en la Biblia, revelada claramente, pero el incrédulo no la ve. Él no la ve. Y esa gloria, dice Pablo, es evidente en el evangelio. Y cuando Pablo habla aquí del evangelio, como bien explicaba Miguel, no se refiere a esas 4 biografías únicamente que tenemos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él se refiere a ese mensaje del evangelio que se revela a través de todas las escrituras en cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios prometió un Salvador.
Y toda la historia bíblica nos lleva al cumplimiento de esa promesa, la venida de un redentor, que no es otro que la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para vivir la vida que tú y yo no hubiéramos podido vivir y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecemos morir. Para eso Cristo se hizo hombre. Ese es el centro de la revelación bíblica. Nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendor, el Rey que se hace siervo. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún los incrédulos que leen la Biblia, los incrédulos que leen la Biblia no pueden ver esa gloria. No porque no esté allí, sino porque son incrédulos. Y ellos no quieren ver lo que es evidente. Y Satanás hará todo lo posible para que continúen en esa condición de ceguera. Ese es el diagnóstico que da el Señor Jesucristo en uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Ven el punto? La Biblia da testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Religiosos a quienes Cristo se dirigió en aquel día eran personas que conocían las Escrituras, eran los escribas y fariseos, eran los teólogos de la época. Y ellos leían la Biblia supuestamente buscando obtener la vida eterna. Pero, dice Cristo, a pesar de eso, ustedes perdieron de vista al personaje central. La pregunta es, ¿y cuál era el? ¿O debían tomar un curso de lectura comprensiva? No, ese no era el problema. Simplemente ellos no querían venir a Cristo. Ustedes no quieren venir a mí. Ahora, ¿saben por qué no querían venir a Cristo? Y esto es interesante. Terriblemente interesante. La razón por la que ellos no querían venir a Cristo es precisamente por el hecho de que Cristo es glorioso. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor en el resto de este pasaje. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En otras palabras, ellos no querían venir a Cristo porque eso implicaba reconocer su propia impotencia. Eso implicaba buscar únicamente la gloria de Cristo y renunciar a buscar su propia gloria. Ese es el problema. O sea, el inconverso no quiere venir a Cristo porque Cristo es glorioso y yo quiero ser Dios. Esa no fue la mentira del diablo en el huerto del Edén, seréis como Dios. Entonces yo no quiero ir a Cristo porque Cristo es glorioso y yo no quiero que me haga competencia, yo no quiero que Cristo me haga sombra. Yo no quiero reconocer que yo soy un impotente, que yo no puedo salvarme a mí mismo, porque si yo hago eso, yo voy a tener que buscar mi gloria para buscar únicamente la gloria de Él. Mis hermanos, esa es la raíz de la incredulidad. Creer en Cristo implica buscar su gloria. Y el incrédulo no está dispuesto a hacer eso. Ese era el problema de los fariseos. Y con su actitud, ellos demostraban que tampoco creían en Moisés, a quien supuestamente veneraban y cuyos escritos leían. Cristo les dice en ese pasaje, si ustedes creyeseis en Moisés, me creerías a mí. Me creerían a mí, porque de mí fue que él escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién escribió Moisés? De Jesús. Y ellos leían a Moisés, pero rechazaban a Jesús. De haberle creído a Moisés, le habrían creído a Cristo, porque fue de Cristo que Moisés escribió. Y eso es precisamente lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4. El Evangelio revela claramente la gloria de Cristo, pero el Dios de este siglo, el diablo, sabe cómo sacarle provecho, sabe cómo sacarle partido al orgullo de los incrédulos para mantenerlos en su ceguera e impedirles que vean esa gloria. Así que escuchen eso, mis amados hermanos, no hay esperanza para los incrédulos. ¿Oyeron eso? No hay esperanza para los incrédulos. Ninguna esperanza. A menos que
intervenga un poder superior que los libere de esclavitud, un poder superior que abra sus ojos de manera que ellos puedan ver la gloria de Cristo por la fe. Y es allí precisamente donde entra en juego el poder de Dios en el Evangelio. El poder de Dios a través del Evangelio. Ya nosotros vimos la influencia de Satanás en la incredulidad de los incrédulos. Bueno, veamos ahora, en segundo lugar, la actividad salvadora de Dios iluminando al pecador para que vea lo que antes no veía. Versículo 5. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para poder entender lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que volver unos versículos atrás, porque este pasaje se encuentra íntimamente relacionado con el tema que Pablo viene tratando desde el capítulo 3. A partir del versículo 7 del capítulo 3, Pablo compara el ministerio de Moisés en el antiguo pacto con el ministerio apostólico en el nuevo pacto. Ustedes recuerdan, hermanos, aquella ocasión en que Moisés subió al monte y días allí en contacto con la gloria de Dios, y lo que ocurrió cuando Moisés descendió del monte. ¿Recuerdan eso? Dice en Éxodo capítulo 34 versículo 29 que su rostro brillaba tanto al haber estado expuesto al resplandor de la gloria de Dios, que él tuvo que cubrirse la cara con un velo para que los hijos de Dios pudieran mirarlo. Bueno, ahora Pablo toma este evento histórico como punto de partida para mostrarnos que así como el velo de Moisés les impedía a los judíos ver el brillo de la gloria de Dios reflejado en su rostro, así también la incredulidad de los judíos y de los chilenos y de los dominicanos y de cualquier nacionalidad, esa incredulidad es como un velo que les impide ver el brillo de la gloria de Dios, que no solo se refleja en Cristo, sino que es Cristo. Él es la gloria de Dios encarnada. Que como quiera hay esperanza para los incrédulos. Y él lo sabe porque él mismo estuvo una vez en esa misma condición. Pablo era uno de esos judíos que conocía muy bien la Biblia, que conocía muy bien la teología del Antiguo Testamento, pero que aún así no podía ver la gloria de Cristo en el Antiguo Testamento porque él también tenía un velo en su entendimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo Cristo se encontró con el camino a Damasco, le quitó el velo y por primera vez Pablo vio el brillo de su gloria. Y aunque el encuentro de Pablo con Cristo es irrepetible, no esperes otro encuentro así. El encuentro de Pablo con Cristo fue irrepetible. Lo que le sucedió a Pablo en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, es lo que se requiere para que una persona pueda convertirse verdaderamente a Cristo. Cristo tiene que quitarle el velo que tiene en el entendimiento y mostrarle su gloria. De lo contrario, seguirá entretenido con el brillo pasajero y engañoso de sus ídolos. Versículo 14 del capítulo 3. Dice Pablo, capítulo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ven, hermanos, cuál es el proceso de argumentación de Pablo aquí? Es Cristo mismo el que nos quita el velo para que entonces comencemos a ver su gloria, la gloria de Jesús. Y viendo su gloria somos transformados, viendo su gloria. Eso fue lo que sucedió con Pablo camino a Damasco.
Y es lo que ocurre con todo aquel que se convierte verdaderamente al Señor. Sin tener que pasar por la misma experiencia de Pablo, el poder de Dios se manifiesta en la vida del pecador, quitándole el velo por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Ven el contraste, dice Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Bueno, según Charles Hodge en su comentario, dice: predicarse a uno mismo es hacer de sí mismo el centro y el fin de la predicación. Predicar con el propósito de atraer la admiración, la confianza y el homenaje humano. Y Pablo dice: yo no me predico a mí mismo. El gran objetivo de Pablo en su predicación era llevar a los hombres a reconocer a Jesús como Señor. ¿Lo vieron allí? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como el supremo soberano sobre los cielos y la tierra. Ahora, mis hermanos, ¿y qué sentido tiene que Pablo haga eso, predicar a Cristo, si él ha dicho ya que el incrédulo está ciego? Alguien pudiera decirle: Pablo, yo no te entiendo, tú has tomado todo este capítulo para probarme que el incrédulo no puede ver la gloria de Cristo porque está ciego. Satanás mantiene su ceguera y a menos que él vea la gloria de Cristo no se puede convertir. Entonces, ¿para qué tú predicas? Yo no sé cuántos pastores y predicadores hay aquí, pero eso es una pregunta interesante. ¿Por qué nos pasamos la vida entera predicando el Evangelio a un montón de personas que no quieren ver lo que nosotros predicamos? ¿Para qué predicar el Evangelio a un montón de personas que no quieren saber del Evangelio, que no entienden el Evangelio, que cuando ven la Biblia es como un pollo viendo televisión? ¿Para qué predicar? De verdad, hermanos, eso humanamente hablando, eso no tiene sentido. Ningún sentido. Aquí está la respuesta de Pablo. Versículo 6. Porque Dios. La razón por la que yo predico el Evangelio es porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es evidente que el apóstol Pablo quiere llevarnos aquí a Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Cuando la creación original se encontraba sumida en tinieblas, ¿recuerdan qué pasó? Dios dijo: sea la luz, sea la luz, y la luz fue hecha. Las tinieblas fueron desplazadas por un acto creativo de Dios, y todo lo que Dios usó para hacer ese acto creativo, ¿saben lo que fue? Su palabra. Dios dijo: sea la luz, y eso fue suficiente. La luz fue hecha. Pues de la misma manera, mis amados hermanos, cuando el Evangelio es proclamado en el poder del Espíritu Santo, Dios lleva a cabo un acto creativo en el corazón del pecador por medio de su palabra, que desplaza del corazón humano para que los pecadores puedan ver lo que nunca antes habían visto: que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa de este mundo. Solo con que Dios venga al pecador mientras el Evangelio está siendo predicado y le diga: sea la luz. Y tú dices: wow, ¿cómo yo no había visto esto antes? Estabas ciego, estabas muerto en tus delitos y pecados. Esa es la razón por la que Pablo nunca se dejó presionar para que cambiara la metodología para alcanzar a los perdidos. Porque él sabía que lo único que puede transformar el corazón de un pecador es ver con los ojos de la fe la gloria de Cristo, y esa gloria solo se revela en el Evangelio.
Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18, de paso es el pasaje más importante del Nuevo Testamento con respecto a la predicación. Sin duda, Primera a los Corintios 1. Y Pablo dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, y judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Evangelio. Queridos hermanos, si nosotros queremos ver el poder de Dios manifestándose en nuestras iglesias, salvando pecadores y transformando a los creyentes a la imagen de Jesucristo, no debemos ceder a la presión, no debemos sustituir la predicación del Evangelio por otras cosas que parecen producir resultados más evidentes. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para llenar una iglesia. La pregunta es si estarán llenas de ovejas o de cabras. Dios ha prometido obrar únicamente a través del Evangelio. Es allí y no en ningún otro lugar donde la gloria de Cristo es revelada en todo su esplendor. Y escuchen, no solo para salvar, sino también para santificar. Porque Pablo dice en el capítulo 3, versículo 18 de 2 a los Corintios, ya leímos ese texto, Pablo dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿a dónde? En el Evangelio, en el contexto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miguel hablaba hace un momento de predicar el Evangelio a los creyentes. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Saben lo que pasa muchas veces cuando se oye un mensaje como el que Miguel predicó hace un momento? A mí me da la impresión a veces de que es como cuando una persona viaja mucho y la azafata se para y dice, ahora voy a dar las medidas de seguridad de este avión. La persona dice, yo ni le voy a poder prestar atención, es lo mismo de siempre. Total, yo quiero saber quién en un avión que va picado abajo se va a acordar de eso, pero ese no es el punto ahora. El punto es que las personas, los creyentes en la iglesia, cuando escuchan hablar del Evangelio, dicen, sí, ese es el ABC de la vida cristiana. Yo me sé eso desde chiquito. No, mis hermanos, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es la A hasta la Z de la vida cristiana. Y si nosotros queremos ver a los creyentes madurar, si nosotros queremos ver a los creyentes cambiar, si nosotros queremos ver a los creyentes ser transformados, tenemos que predicarles el Evangelio para que vean la gloria de Cristo en el Evangelio. Comentando acerca de este texto de 2 Corintios 3:18, dice Sam Storms, mientras más le conozcamos a Él y le contemplemos en el esplendor de su gloria, más transformados seremos en la misma imagen de Jesús, en cuyo rostro brilla o es reflejada la gloria de Dios. ¿Tú quieres ser transformado? Mira a Cristo. Mira la gloria de Cristo revelada en el Evangelio. Y más adelante dice Sam Storms, aquello que Pablo vio en su camino a Damasco, ahora lo pone delante de nosotros por medio de la verdad del Evangelio. Cuando el Evangelio es escuchado y el oidor se torna al Señor, el velo es removido, de modo que ahora vemos su gloria. Es así como fuimos salvados, es así como seremos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. La gloria de Cristo que contemplamos en la palabra, mis hermanos, es lo que transforma hasta alcanzar la meta de compartir esa gloria en cuerpo y alma cuando estemos en la presencia misma del Señor. Es de eso que se trata la glorificación. ¿Saben qué es lo más hermoso que habrá en el cielo?
No son las puertas de perlas, calles de oro. Es Jesús. Ahora, ¿saben qué es lo segundo más hermoso que habrá en el cielo? Todos nosotros, porque seremos igualitos a Jesús. Seremos igualitos a Jesús. Dice el apóstol Juan, cuando nosotros le veamos tal como Él es, seremos transformados tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es, mis hermanos, nuestra esperanza. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifiesta, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alguien decía, cuando Cristo vuelva, nosotros tendremos un cuerpo cubierto con la gloria divina y perfectamente adaptado a la ecología del cielo. Nosotros no podemos ir al cielo en este cuerpo, es imposible. No solamente porque todavía hay pecado en este cuerpo, es que nosotros en este cuerpo no resistimos tanto gozo. ¿A ti nunca te ha pasado que estás tan feliz que te da dolor de cabeza? Este cuerpo no aguanta eso. Nosotros tendremos que ser transformados. He aquí entonces, mis amados hermanos, lo que ocurre detrás de la escena en el proceso de conversión. Mientras el diablo está tratando de mantener al incrédulo en su incredulidad, cegando los ojos de su entendimiento para que no puedan ver la gloria de Jesús, Dios abre los ojos de muchos por medio del evangelio para que puedan ver esa gloria. Y viendo esa gloria sean transformados. Así que venir a ser cristiano no es tan simple como algunos creen. Como si uno se uniera a un club religioso. No. De hecho, en el versículo 6 ya lo vimos, Pablo en 2 Corintios 4 relaciona la conversión con la obra que Dios hizo al principio al crear los cielos y la tierra. Mis hermanos, se requiere de una nueva creación para ser salvos. Y Dios lleva la obra portentosa a través de la predicación del evangelio. Miguel citaba Romanos 1:16 cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y eso es una figura literaria donde Pablo quiere decir lo contrario a lo que dice. En otras palabras, él no está diciendo simplemente yo no me avergüenzo del evangelio. Lo que él quiere decir es yo me glorío en el evangelio. Yo me glorío en el evangelio, porque el evangelio es, no que el evangelio revela el poder de Dios, no que el evangelio habla del poder de Dios, es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es la dinamita de Dios para salvar vidas. Vayan un minuto conmigo, ya estoy terminando, no se preocupen. Pero en Efesios capítulo 1, Pablo ora por los hermanos en Éfeso. Y en el versículo 18, él dice, yo le pido a Dios por ustedes, Efesios 1:18, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, Pablo está diciendo, óyeme bien, la única razón por la que tú eres creyente y no incrédulo es porque la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos te levantó a ti de los muertos. Y por eso más adelante en el capítulo 2, cuando Pablo comienza diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, etcétera. En el versículo 4 dice, pero Dios. Ese pero es glorioso. Mi hija sabe que ese es uno de mis textos favoritos. Y hace 2 años para mi cumpleaños me regaló un cuadro que solo dice, pero Dios. Pero Dios, y ya eso dice mucho.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Qué gran Dios y qué gran salvación. Pero ahora, para concluir, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has pasado tú por ese proceso de transformación que Pablo describe aquí? Fíjate que yo no te estoy preguntando si alguna vez tú hiciste una decisión por Cristo. Yo no te estoy preguntando si alguna vez tú hiciste la oración del pecador. No te estoy preguntando si alguna vez levantaste la mano en una iglesia o si pasaste al altar. Lo que te estoy preguntando es, ¿alguna vez tú has pasado por esa transformación de la que Pablo habla aquí? Donde tú puedas decir con toda objetividad: yo estaba ciego, pero ahora veo. Yo lucho con los ídolos de mi corazón, pero yo sé que Cristo es glorioso, más glorioso que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. ¿Has pasado tú por ese proceso de transformación? Porque si no es así, tú necesitas ser transformado. Tú necesitas ser cambiado en el asiento mismo de tu personalidad, de manera que puedas comenzar a ver el brillo de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. La buena noticia es que el omnipotente poder de Dios está a la disposición de todo aquel que reconozca su propio pecado, que reconozca su propia impotencia y se torne hacia Él clamando por misericordia. Lo que Dios demanda de ti no es que hagas esto o aquello o lo otro. Es que confíes en Él y vengas con tus brazos extendidos para recibir algo. Para recibir, no para hacer algo, para recibir algo. Y ese algo no es otra cosa que el Cristo de gloria que es revelado en el Evangelio. El Cristo de gloria. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Eso es algo que está completamente fuera de tu alcance. Tú necesitas, como bien explicaba Miguel hace un momento, tú necesitas que alguien pague tu deuda con la justicia divina. Tú necesitas que alguien transforme tu personalidad para que puedas comenzar a poner tus prioridades en orden, para que puedas darle importancia y valor a lo que realmente tiene importancia y valor. Y eso es precisamente lo que Cristo hace por pecadores. Él murió en la cruz del Calvario siendo inocente para pagar la deuda de todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Y Él puede abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas comenzar a ver y a deleitarte en su gloria. Pero tienes que volverte a Él y pedirle que te salve. Tienes que volverte a Él, tienes que admitir que estás en bancarrota espiritual, tienes que poner en Él y solo en Él toda tu confianza. Es por medio de la fe que somos salvos, porque la salvación es un regalo de Dios que Él otorga por gracia a los que creen. Vuélvete a Él en este mismo instante, pídele que te salve. Pídele que abra los ojos de tu entendimiento. Pídele que perdone tus pecados. Pídele que transforme tu corazón, porque su brazo no se ha cortado para salvar y Él se deleita en perdonar. Ese es el gozo de nuestro Salvador. Mientras tanto, nosotros, los que ya hemos sido salvados, gocémonos en el Evangelio, vivamos a la altura del Evangelio, proclamemos el Evangelio. El Evangelio de la gloria, la hermosura, la belleza de nuestro precioso, majestuoso, extraordinario,
Ja, grandioso Salvador y Señor Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria, todo el honor, toda la majestad por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta noche la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos para ver nuestro pecado, para ver nuestra maldad, para ver nuestra perdición. Pero gracias, Señor, porque no nos dejaste allí. Gracias porque juntamente con esa visión aterradora de nuestro pecado y de nuestra condenación, también abriste nuestros ojos para que nosotros viéramos la gloria de ese bendito Salvador que murió en una cruz por nuestros pecados. Señor, bendice en esta noche. Bendice tu palabra. Salva, Señor, esta noche. Puede ser que haya algunos aquí que crean que creen. Si no es así, Señor, convéncelos de pecado y tráelos a los pies del Salvador. Y a los creyentes, Señor, echa colirio en nuestros ojos para que nosotros veamos más claramente la belleza de nuestro bendito Señor Jesús, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén.